Una persona preguntó, secuencial versus semisecuencial. ¿Hay diferencia de AFR si yo lo tengo secuencial y lo paso a semi? Y la respuesta, por supuesto, que es depende. Entonces, antes de hablar de semisecuencial y secuencial, tenemos que hablar de cosas como, por ejemplo, el dead time, el tiempo muerto de un inyector eh, cuando estamos programando, ¿no? Es algo que tenemos que configurar dependiendo de la compu que estamos usando, dependiendo de los inyectores, ¿no? Es básicamente el tiempo muerto del inyector que tarda para abrir la aguja físicamente. Por las características del inyector y dependiendo de la tensión de alimentación que tengamos en nuestra línea de 12 volts o 13, de lo que dependa del auto, vamos a tener un tiempo que es variable. La mayoría de los inyectores traen, por lo general, una hojita de datos con cuál es el dead time calculado por el fabricante a diferentes tensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 1 milisegundo a 13 volts, 0,8 milisegundos a 14, y esos son datos que nosotros podemos cargar en la compu. Ahora bien, ¿qué pasa si cargamos los datos tal cual te lo dice el fabricante? Probablemente no sean los perfectos para nuestra compu. Y usted se preguntará por qué. Bueno, el dead time no solamente depende del inyector, sino que también depende de los drivers de inyectores que tenga la compu. Entonces, tal vez un setup de dead time que tenemos en una Mega no sea el mismo que el que tengamos en una Voltage o en una otra compu que no quiero mencionar. Entonces, eso es algo que tenemos que ajustar un poco dependiendo de nuestro vehículo. No es un valor que sea súper importante ni que sea una cosa que tiene que estar hiper precisa, sino que nos sirve para que la compu haga correcciones de pulso de inyección basado en la tensión que tengamos. Entonces, si ni bien arrancamos el auto, tenemos la batería con 12 volts y poquito, necesitamos esa corrección. Una vez que ya el alternador carga, tenemos más voltaje, entonces ya probablemente no nos interese tener tanta cantidad de ancho de pulso. Entonces la compu va haciendo ajustes en el ancho de pulso final, en lo que dicta para prender los inyectores, y de esa manera nos da un AFR consistente, o al menos esa es la idea, indiferente del voltaje que tengamos en la entrada. Ahora bien, ¿por qué esto es importante cuando hablamos de pasar de semi a secuencial o viceversa, o simultáneo también puede ser, ¿no? Los cuatro inyectores juntos, que es que con semisecuencial, cada inyector dispara una vez por vuelta, o sea, dispara 2 veces por ciclo de motor. Un ciclo de motor son 720 grados de cigüeñal. Entonces uno puede configurar la salida de combustible como 2 squirts simultáneos o 4 alternados, ¿no? En semi. Y supongamos que el dead time esté mal. El dead time el cálculo se hace una sola vez. Por lo tanto, si nuestros inyectores necesitan, digamos, 1 milisegundo a 13 volts de dead time, de tiempo muerto, la EQ le va a sumar al ancho de pulso que necesite para regular o para funcionar en el régimen en el que estemos, ese milisegundo extra, ¿no? Que es lo que contempla el tiempo que va a tardar. Eh, si en vez de tenerlo configurado en 1 milisegundo, nosotros pusimos a punto, estuvimos trabajando el mapa con 2 milisegundos de dead time, probablemente funcione, no tenga problemas. De hecho, mapeamos el combustible para que funcione bien y tenemos la respuesta de la sonda, el feedback de la sonda para saber si estamos bien o estamos mal de combustible. El problema viene cuando, por ejemplo, pasamos de semi a secuencial o incluso cuando cambiamos de 4 alternado a 2 simultáneo. Lo que sucede ahí es que justamente esa diferencia de tiempo muerto entre el real y el que le cargamos nosotros, es donde más influye, porque ahí no se te duplica. Entonces esa diferencia, que en este caso es de 1 milisegundo, se te suma al ancho de pulso real que necesita el inyector para llegar a la FR que nosotros queremos o el que estábamos mirando. Entonces lo más probable es que termine engordándose un montón o caso contrario afinándose y no mantenga los mismos niveles de mezcla cuando lo pasamos de semi a secuencial o cuando cambiamos la configuración de cómo inyectamos, si es alternado o si es simultáneo. Em,
por ahí para esto, si está bien hecha la configuración del dead time, una buena comprobación es esta, ¿no? Justamente poder pasar de simultáneo a alternado o pasar de semi a secuencial en el caso de que tengamos todo lo necesario en el auto, en el motor, para que pueda la compu decodificar eso y disparar secuencial. Si vos lo podés cambiar de semi a secuencial o de secuencial a semi o alternado simultáneo, deberías ver prácticamente nada de diferencia en el AFR si las cosas están bien hechas, ¿no? Si tenemos mucha diferencia, por ahí sería bueno pegarle una ajustada, un poco también para el TOC, ¿no? De cada uno, de decir, está mal, pero funciona, pero no estoy tranquilo con mi cerebro, entonces prefiero arreglarlo para dormir más tranquilo hoy. Así que bueno, la respuesta en sí es que si las cosas están bien hechas y pusiste eh, bien la configuración del tiempo muerto de tus inyectores, podés cambiar de semi a secuencial y no deberías haber grandes cambios de combustible en ese caso. Claro, te acoto una cosa, Nico. Sí, El, ahí en ese caso, por ejemplo, cuando vos cambiás de secuencial a semi o de semi a secuencial, donde si el dead time no es el correcto, la diferencia más grande la vas a tener en baja porque es donde más pesa esa diferencia. O claro. sea, por ejemplo, vos estás regulando con 2,5 milisegundos y tenés una diferencia de dead time de... Oh, interrumpió la reproducción. ¿Qué pasó? ¿Está andando, Mati? Ah, yo acá en la salida que veía, no. Bueno, un- listo. Eh, es hubo ganancia. Ahí estamos. ¿Ahí me escuchás? Papá. Entonces, ¿qué pasa? Vos por ahí esa diferencia esa diferencia de medio milisegundo que tenés entre el dead time configurado y el dead time real, no, en ese medio milisegundo, por ahí en 2,5 milisegundos, obviamente es un porcentaje mucho mayor que medio milisegundo en 15, 16 milisegundos, que por ahí tenés a fondo. Entonces, Claro, sí, sí, donde más se nota y donde más impacta es en esa parte, es en esa donde diferencia. de medio milisegundo que tenés, es Che, donde... me parece que tenemos algún problema de reproducción. Sí, Me pasó lo mismo que Mati, ¿no? sí, a mí se ve, yo no lo estoy pudiendo ver. Ok, No sí, yo sé, tampoco. Yo actualicé, reproduce unos segundos y se corta. el video no está disponible, me dice. Ujú. Yo no lo corté, ¿eh? De última, ¿querés cortar la transmisión y arrancarla de nuevo, Mati? ¿Se puede hacer eso? Va a estar en otro link. Hay que arrancar otro link. Ah, No, ok. pero acá yo estoy viendo el live, es Eh, más, estoy en las dos PC. Pero, ¿qué estás en el estudio? No, no, Viendo el... por el link de... ¿Por el link? Sí, Por el link no está... algo se murió. Por el link el video no está disponible, me tira. Mm, Con lo cual no está saliendo al mundo. no, Ahí no creo. agarra, ahí está. Claro, si vos lo actualizás, agarra unos segundos y después se Sí, y corta. se corta. No, pero parece que se rompió YouTube, me parece, Me parece que directamente. se rompió YouTube, tal cual. O nos cerraron la cuenta, no sé. Es una posibilidad. Ah, Allá. Acá estoy viendo... ¿Sabés que estoy joineado con la No, cuenta de Mix en YouTube y me desapareció todo el contenido? O sea, se ve todo raro. me parece que se rompió YouTube. Se rompió No, YouTube, sí, parece sí, solo. sí, 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 se rompió Bueno, YouTube. arrancamos una transmisión nueva, me parece, ¿eh? Sí, no, espera un toque porque, o sea, posta se reventó YouTube. Claro, no va a arrancar igual. Lo que ojete que tenemos que tener también, ¿eh? Hay que Qué pegarle, a que puntería. se rompa YouTube justo ahora. Hijo de puta. Es más, lo ves en vivo, pero se rompió el chat, todo. Sí, no, además pones en Twitter, YouTube y buscas los últimos tweets y está todo explotado Está de todo gente roto. puteando. Qué bueno, justo transmitimos Qué cuando bien. se rompe YouTube. Bueno, es Vamos a que poner- lo que pasa es que está cayendo el meteorito ahora, el del fin del mundo, por eso se cortó YouTube. Qué Todos ojete, me están la diciendo, puta. se cortó, se ve joya, se cortó, se ve joya. Ahora sí, ahora no, Es ahora más, sí, ahora no. no tengo ganas de cortarlo porque tengo mensajes en el WhatsApp y un montón son, los veo bien. Ahí me manda mi viejo, yo los escucho y los veo bien.
Ahí me manda otro, che, está cortado. Claro, sí, un amigo me dijo, se ve, pero no tengo chat. Se rompió YouTube. Claro. Y no lo voy a cortar ahora hasta que... A ver, a lo A sumo ver, vamos a estar hablando claro, pavadas hasta las 9. Sí, no, déjalo prendido y bueno, hasta donde llegue. igual estás grabando. Sí. Bueno. Si no, de última lo hacemos Ah, mirá cómo no tenía iniciada la grabación. Bueno, la iniciamos de nuevo. Ahí, Moller me manda offline. que sí, que le anda. Claro, Bueno, todos me sí. mandan y el chat no están dando, por ejemplo. Claro. Los que me mandan Sí, no. mensajes, el chat no les están dando, pero es más, hubo un problema con el servidor, pero les están dando. Así que estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? No sé. Yo lo veo genial, me dice Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo. Perfecto. Qué bueno que A mí me anda el video, pero no me anda el chat. A nadie le anda el chat, por lo visto. Todos Bueno, me dicen, ok, ahí está. bueno, vamos a El que tener que tenga seguir WhatsApp porque nuestro nos a la escribe gente le ahí. están dando. Listo, perfecto, seguimos. No pasó nada. Así Bueno. que si no anda F5 y si no nos ven para que nos le digamos que F5, le den F5. ¿Sí? Claro. A ver. Apple, aprietan de nuevo. Hay que buscar a la vuelta, pero esto, show must go on. Sí. Vamos a cerrarlo de acá. Bueno, estábamos con el Lo que dead da time. Bueno. Sí, no, yo ya había terminado mi parte, así que creo que... No, una Claro. cosita más. Sí, Una cosita más para sumar de lo que es dead time también, que también te varía con la presión de nafta, ¿no? Que es Claro, otro tema. sí. Vos agarrás el datasheet y un inyector en serio te da una tabla por voltaje y tensión de batería. Perdón, por voltaje y por presión de nafta. Te da la tabla entera. Entonces, claro, lo tenés que buscar. Igual si no, hay métodos empíricos que seguramente los estemos mostrando en alguna de estas transmisiones para justamente determinar cuál es el dead time que tenés en la condición en la que estás, lo cual está bastante bueno. Pero bueno, y aparte el hecho de tener bien el dead time no solo te ayuda con el secuencial, semisecuencial, sino que también que los cambios que vos hagas en la tabla realmente reflejen la realidad. O sea, que vos cambies un 15, un 20, un 30% los valores en la tabla y la carburación te varíe un 15, un 20, un 30%, ¿no? Como corresponde. Claro, los cálculos, porque ¿qué pasa? Es una cuestión de cómo es el algoritmo del cálculo del tiempo de inyección. Claro, le cambia el punto de donde tiene que arrancar a contar. Claro, sí, Exacto, lo que se le suma. Entonces, te puede hacer que corrija un poco mejor o peor el lazo cerrado, por ejemplo, de la sonda, del combustible. ¿No? Pero de vuelta, siempre donde más impacto va a tener va a ser en ralenti y en sumo en carga parcial, digamos. A fondo, o sea, a ver, podemos llegar a tener diferencia, pero no es que lo tengo bien carburado justo y le modifiqué medio milisegundo el dead time que es un montón, y no sé, el AFR se me subió 3 puntos. No me va a cambiar, digamos, no me impacta tanto a fondo. De ahí se sigue cumpliendo la norma que a fondo anda hasta un timbre. A fondo anda hasta un timbre, y es una de las máximas de este grupo. A fin de cuentas, si le tiras nafta va a funcionar, así que está todo bien. Claro. Mientras la chispa vaya donde le gusta el motor. Sí, es que, mirá. Y también. Vamos, sección anécdotas. Me mandan una compu, ¿no? Me dicen, che, Lean, la revisabas porque le cambié y antes me faltaba combustible a lo loco y ahora le había cambiado la compu y le tuve que sacar una rampa del combustible que me sobraba. Bueno, a ver si, por ejemplo, bueno, no sé, el tiempo de inyección que decía que la compu estaba teniendo era el que tenía, el que estaba dando realmente. Y sí, coincidía, no sé, tenía 15 milisegundos de tiempo de inyección y medía la salida y tenía 15 milisegundos, tanto en la entrada del driver como la salida, estaba manteniendo los tiempos. Pero, ¿qué pasa? Era un auto que estaba con distribuidor y, bueno, por algún problema de configuración de NECU, básicamente, ¿qué pasaba? Ese tiempo estaba durando, por ejemplo,
2 vueltas y media. Y después estaba, no sé, 1 vuelta y pico sin inyectar y otras 2 vueltas y media inyectar. O sea, La que secuencia de inyección era un quilombo, básicamente. no solo eso, ni siquiera la secuencia. Pensá que tomalo como cilindro, en 6 cilindros con turbo. Bueno, es. ¿Qué pasaba? En un ciclo estaba con un duty del 100%. Y en el ciclo siguiente, por ahí estaba con un duty del 50%. Y bueno, como estaba tan sobrada de potencia, de hecho sí había andado, ponele que bien, digamos, había hecho tiempos respetables, bueno, en todo caso, porque la potencia que obviamente no estaba Igualmente era un andando. montón. Sí. Igualmente, ¿qué? No escuché. Igualmente era un montón. No, sí, potencia le sobraba, pero ¿qué pasa? O sea, fíjate lo que es el combustible, cómo se quedaba acumulado, ¿no? Y estamos hablando de la compresión, ya en régimen y demás, que le quedaba combustible para la vuelta que seguía. El ciclo, en verdad. El famoso tenía nafta para 2 motores. Claro, para el auto ese y el de al lado.